Una chica desapareció. Pero lo que encontraron después no tenía sentido. Sevilla. Enero de 2009. Una ciudad que esa noche dormía como cualquier otra noche de invierno. Calles tranquilas. Familias en casa. Un frío seco que bajaba desde Sierra Morena. Y en algún lugar de esa ciudad, una chica de 16 años salía de su casa. Con su móvil en el bolsillo. Con sus auriculares puestos. Con toda la vida por delante. No volvió. Eso, en sí mismo, ya sería una tragedia. Pero lo que vino después. Lo que dijeron los culpables. Lo que encontró la policía. Y lo que nunca se pudo confirmar. Eso convirtió este caso en algo distinto. Algo que España lleva más de 15 años intentando comprender. Algo que una familia lleva más de 15 años intentando cerrar. Sin conseguirlo. Este es el caso de Marta del Castillo. Y antes de empezar, necesito decirte algo. No voy a contarte esto como si fuera una película. Porque no lo es. Detrás de cada dato que vas a escuchar hay una persona real. Una familia real. Un dolor real que todavía existe hoy. Lo que vas a escuchar es la verdad. O al menos, todo lo que la verdad nos ha permitido conocer. Porque en este caso, la verdad tiene agujeros. Agujeros que, hasta hoy, nadie ha podido llenar. Empecemos. Para entender lo que pasó, primero tienes que conocer a Marta. No como una víctima. Como una persona. Marta del Castillo Casanueva nació el 22 de febrero de 1992 en Sevilla. Era la hija mayor de Antonio del Castillo y Eva Casanueva. Tenía un hermano menor, Mario. Una familia normal. Una familia sevillana. Marta estudiaba tercero de ESO en el Colegio Sagrado Corazón, en el barrio de Triana. Era buena estudiante, aunque como cualquier adolescente de su edad, prefería a veces el recreo a las matemáticas. Le gustaba la música. Le gustaba salir con sus amigas. Le gustaba reír. Las personas que la conocieron hablan de ella como alguien con una energía especial. Con una forma de mirar el mundo que todavía no estaba cansada. Tenía 16 años. Y como muchas chicas de su edad, tenía también sus primeras relaciones. Sus primeros amores. Sus primeros errores. Uno de esos errores tenía nombre. Miguel Carcaño. Miguel tenía 19 años cuando conoció a Marta. Era del mismo barrio. Del mismo mundo social. De las mismas plazas y los mismos bares. De los que está hecho el tejido de una ciudad como Sevilla. Salieron juntos un tiempo. Luego lo dejaron. Pero siguieron en contacto. Y eso fue lo que hizo que aquella noche del 24 de enero de 2009, Marta decidiera ir a verle. ¿Por qué fue? Eso es algo que nadie puede responder con certeza. Quizás para hablar. Quizás para intentar retomar algo. Quizás simplemente porque tenía 16 años y a veces a los 16 años se va a sitios sin pensar demasiado en las consecuencias. Lo que sí sabemos es que Marta salió de su casa esa noche. Le dijo a su madre que iba a casa de una amiga. Y nunca volvió. Su madre, Eva, empezó a llamarla al móvil pasada la medianoche. Sin respuesta. A las 2 de la madrugada, Antonio, su padre, ya estaba despierto. A las 4 de la mañana, la familia había recorrido ya varios sitios del barrio buscándola. Al amanecer, fueron a la policía. Una chica de 16 años. Desaparecida. En Sevilla.
La maquinaria empezó a moverse. Pero lo que encontrarían al final de esa investigación. Nadie estaba preparado para ello. Reconstruyamos esa noche. Eran aproximadamente las 11 de la noche del sábado 24 de enero de 2009. Marta salió de su casa en el barrio Bellavista de Sevilla. Cogió su teléfono. Probablemente escuchaba música. Se dirigió al piso de Miguel Carcaño. Ese piso estaba en la calle Tajo, también en Sevilla. No muy lejos. Lo compartía con su hermano mayor, Samuel Benítez, y con otras personas. Que iban y venían. Marta llegó al piso. Eso lo sabemos porque hay registros de llamadas. Hay mensajes. Hay testigos indirectos. Lo que pasó dentro de ese piso. Eso es donde empieza el horror. Según la versión que Miguel Carcaño daría años después, porque al principio no confesó nada, en algún momento de esa noche, en ese piso. Marta murió. Cómo murió exactamente es algo que ha cambiado en cada declaración. Cada vez que Miguel abrió la boca, la historia era diferente. En una versión, fue un accidente. En otra, hubo violencia. En otra, había más personas presentes. En otra, no. Lo único que no cambió nunca fue esto. Marta entró en ese piso. Y no salió. Esa misma noche, o en las horas siguientes, el cuerpo de Marta fue sacado. Del piso. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Esas preguntas llevan 15 años sin respuesta definitiva. Y eso es lo que ha destruido a su familia. Porque lo peor no fue perder a Marta. Lo peor fue no poder enterrarla. Música, pausa larga. Solo silencio. Piénsalo un momento. Imagina perder a alguien que quieres. Y que no puedas ir a su tumba. Que no tengas un lugar donde llevarle flores. Que no tengas ni siquiera la certeza de dónde están sus restos. Eso es lo que vive la familia del Castillo desde hace más de 15 años. Pero volvamos a la investigación. Porque lo que pasó en las semanas siguientes fue una de las búsquedas más mediáticas y más dolorosas de la historia reciente de España. El 25 de enero de 2009, la familia denuncia la desaparición de Marta. La policía empieza a trabajar. Revisan cámaras. Analizan el teléfono. Hablan con amigos, conocidos, compañeros de clase. Y muy pronto, el rastro lleva a Miguel Carcaño. Miguel fue detenido por primera vez apenas unos días después de la desaparición. Al principio lo negó todo. No sabía nada. No había visto a Marta. No había pasado nada. Pero las pruebas no mentían. Los registros telefónicos confirmaban que Marta había estado en contacto con Miguel esa noche. La última señal de su teléfono móvil se ubicaba cerca del piso de la calle Tajo. Y en ese piso, la policía encontró rastros. Rastros que no tenían buena explicación. Ante la evidencia, Miguel terminó confesando. Sí. Marta había estado en su piso. Sí. Marta había muerto allí. Pero lo que pasó exactamente, eso cambió una y otra vez. Una de sus primeras versiones fue esta: durante una discusión, Marta recibió un golpe. Cayó. Y no se levantó más. Luego diría que la asfixió. Luego añadiría otros detalles. Luego volvería atrás. La justicia española tuvo que trabajar con un relato que se deshacía como azúcar en agua cada vez que Miguel volvía a declarar. Pero había algo aún más urgente que la causa de la muerte. ¿Dónde estaba el cuerpo?
Miguel dijo que lo había arrojado al río Guadalquivir. El Guadalquivir. El gran río de Sevilla. El mismo que atraviesa la ciudad. De norte a sur. El mismo que los sevillanos ven cada día desde los puentes. Las autoridades movilizaron medios que raramente se ven en una investigación criminal en España. Buzos. Dragas. Embarcaciones. Especializadas. Durante semanas, el Guadalquivir fue peinado centímetro a centímetro. No encontraron nada. Nada. ¿Por qué? Dos posibilidades. Primera, el cuerpo se había desintegrado, o la corriente lo había llevado tan lejos que era imposible encontrarlo. Segunda, Miguel Carcaño mentía. El cuerpo no estaba en el río. Y esa segunda posibilidad abriría una caja de Pandora que todavía hoy sigue abierta. A medida que la investigación avanzaba, el círculo de personas implicadas fue creciendo. Y lo que emergió de ese círculo fue oscuro. Miguel Carcaño no estaba solo en ese piso esa noche. Su hermano mayor, Samuel Benítez, vivía allí. Y había más personas. Personas que sabían. Personas que callaron. Personas que, durante semanas y meses, mantuvieron una versión coordinada que entorpeció la investigación. Samuel Benítez fue detenido. También Francisco Javier Delgado, primo de Miguel, conocido en el barrio. Y una persona que inicialmente se presentó como testigo, un amigo del entorno llamado el Cuco. El Cuco. Ese apodo haría historia en la prensa española. Francisco Javier García Casanova, alias el Cuco, tenía 14 años en el momento de los hechos. Era un adolescente del mismo entorno que Miguel. Y desde el principio, su papel en esta historia fue ambiguo. ¿Estaba allí esa noche? ¿Vio algo? ¿Participó? Las respuestas cambiaron según quién hablara y en qué momento. Durante años, el Cuco fue presentado oficialmente como testigo, no como acusado. Era menor de edad en el momento de los hechos, lo que complicaba enormemente su procesamiento judicial. Pero la familia del Castillo nunca dejó de señalarlo. Y los hechos que irían apareciendo a lo largo de los años daban razones para no dejarlo pasar. Volvamos a Miguel. En octubre de 2011, Miguel Carcaño fue juzgado. El juicio fue uno de los más seguidos de la historia reciente de España. Televisiones. Prensa. Ciudadanos que seguían cada sesión como si su propia vida dependiera del veredicto. ¿Por qué tanto interés? Porque Marta podría haber sido cualquiera. Porque tenía 16 años. Porque sus padres llevaban meses en televisión pidiendo que alguien dijera dónde estaba su hija. El jurado popular deliberó y emitió su veredicto. Miguel Carcaño fue declarado culpable del asesinato de Marta del Castillo. Fue condenado a 20 años de prisión. Debería haber sido el final. O al menos, el principio del cierre. Pero no lo fue. Porque Marta seguía sin aparecer. Y porque las versiones de Miguel seguían cambiando. Después de la condena, algo extraordinario ocurrió. Miguel Carcaño, ya en prisión, empezó a hablar. No para aclarar las cosas. Para complicarlas aún más. En distintas declaraciones a lo largo de los años, Miguel fue añadiendo, quitando y modificando partes cruciales de su relato. Dijo que el cuerpo no estaba en el Guadalquivir. Luego dijo que sí. Luego señaló otro lugar. Luego cambió ese lugar por otro. Cada nueva declaración generaba un nuevo operativo de búsqueda. Policías. Peritos.
Medios de comunicación. La familia del Castillo. Siguiendo cada pista con la esperanza de que esta vez fuera la definitiva. Y cada vez, nada. ¿Por qué hacía esto Miguel? Las interpretaciones son múltiples. Una posibilidad, no sabía exactamente dónde estaba el cuerpo porque otras personas se habían encargado de él sin informarle de todos los detalles. Otra posibilidad, lo sabía perfectamente y estaba usando esa información como moneda de cambio, como una forma de mantener poder, como una palanca para conseguir beneficios penitenciarios. Otra posibilidad, había partes de esa noche que su propia mente había bloqueado. Ninguna de estas posibilidades excluye a las otras. Y ninguna consuela a los padres de Marta. Uno de los momentos más impactantes de todo este proceso ocurrió en 2014. Miguel Carcaño, en una nueva declaración, señaló un lugar concreto. Una zona a las afueras de Sevilla. La policía fue. Excavó. Buscó. Y encontró restos. Por un momento, pareció que la pesadilla iba a terminar. Por un momento, la familia del Castillo contuvo la respiración. Los forenses analizaron los restos. Y concluyeron que no eran de Marta. No hay palabras para describir lo que eso supone. No hay palabras para describir lo que es tener esperanza durante días. Y volver a perderla. Eso es lo que vivió esta familia. No una vez. Varias veces. Hay una frase que el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha repetido en incontables entrevistas a lo largo de los años. La parafraseo, porque lo que importa es el peso de lo que dice. Solo quiero poder enterrar a mi hija. Eso es todo. Ese es el único deseo de un padre que lleva más de 15 años sin poder hacer eso. Enterrar a su hija. Ahora llegamos al capítulo más perturbador de esta historia. El Cuco. Durante el juicio de 2011, el Cuco declaró como testigo. No como acusado. Fue una de las declaraciones más polémicas de todo el proceso. Sus palabras contradecían las de Miguel en puntos clave. Sus palabras parecían diseñadas para protegerse a sí mismo. Y a pesar de todo, se fue de allí sin cargos. La fiscalía, en aquel momento, no pudo acusarle formalmente porque era menor de edad en la fecha de los hechos. Pero los años pasaron. Y las cosas cambiaron. En 2019, 10 años después de la muerte de Marta, el Cuco fue juzgado. No por el asesinato en sí, sino por falso testimonio. Por haber mentido bajo juramento en el juicio de 2011. Y aquí ocurrió algo que nadie esperaba. Su propia madre, Rosalía García, también fue juzgada. Acusada de haber ayudado a su hijo a construir una coartada falsa. De haber mentido a la policía. De haber obstaculizado la justicia durante años. Una madre protegiendo a su hijo. A costa de la verdad. A costa de otra familia que nunca pudo enterrar a su hija. El juicio de 2019 fue otro terremoto mediático. El Cuco fue condenado por falso testimonio. Su madre también. Pero seguían sin ser juzgados por lo que muchos consideraban el núcleo de la cuestión, ¿qué papel jugó el Cuco en la muerte de Marta y en la desaparición de su cuerpo? La familia del Castillo no aceptó ese resultado. Sus abogados siguieron presionando. Su padre siguió hablando en público. Su madre siguió buscando. Porque cuando no tienes el cuerpo de tu hija, no puedes parar. No puedes. Y entonces llegó otro capítulo. Porque el Cuco, a lo largo de los años, también habló. También cambió su versión. También añadió detalles que abrieron nuevas vías de investigación.
En algunas de esas versiones, su papel esa noche era mayor de lo que había admitido. Más activo. Más oscuro. Pero demostrar eso, después de tantos años, después de tantas declaraciones cambiadas, después de tantas contaminaciones en la cadena de pruebas, era casi imposible. El sistema judicial tiene límites. Y a veces esos límites protegen a personas que no merecen protección. Eso no es un fallo de los jueces ni de los fiscales. Es un fallo de la naturaleza misma de la evidencia. Sin cuerpo. Sin pruebas físicas concluyentes. Con testigos que mienten. Probar más allá de la duda razonable. Es una barrera que en este caso, hasta ahora, no se ha podido superar. Hay un elemento en este caso que, cuando lo escuchas, te detiene en seco. Algo que no encaja. Algo que, independientemente de lo que creas sobre los culpables, sobre el paradero del cuerpo, sobre lo que pasó esa noche, no tiene explicación satisfactoria. El teléfono móvil de Marta. Cuando Marta desapareció, su teléfono también desapareció. Eso es normal. Tenía el teléfono encima cuando fue al piso. Lo que no es normal es lo que pasó después. El teléfono de Marta siguió registrando actividad durante horas después de que, según la versión oficial, Marta ya había muerto. Mensajes. Conexiones. Actividad. ¿Quién manejaba ese teléfono? ¿Por qué? ¿Para qué? La respuesta más obvia es que alguien intentó crear una cortina de humo. Hacer creer que Marta seguía viva. Ganar tiempo. Eso implicaría una coordinación. Una planificación. No un accidente que se fue de las manos. Sino algo pensado. Esa es una de las razones por las que tanta gente, incluyendo investigadores y criminólogos que han estudiado el caso, cree que aquella noche hubo más personas implicadas de lo que se ha juzgado. Y esa es también la razón por la que la familia del Castillo nunca ha dado por cerrado este caso. Porque los números no cuadran. Porque las versiones no encajan. Porque hay demasiados silencios donde debería haber palabras. Hay otro detalle que merece mención. A lo largo de los años, surgieron informaciones sobre posibles ubicaciones. Dao cuerpo en lugares muy distintos entre sí. El río. Un descampado. Un pozo. Una zona boscosa. Cada nueva pista generó búsquedas reales. Operativos reales. Esperanzas. Reales. Y cada vez, el resultado fue el mismo. Nada. ¿Es posible que un cuerpo humano desaparezca así, en pleno siglo XXI? ¿Con toda la tecnología forense disponible? Sí. Es posible. Especialmente si alguien con suficiente tiempo, suficiente determinación y suficiente ayuda, tomó las medidas necesarias para que así fuera. Y ahí está la pregunta que nadie ha podido responder todavía. ¿Quién ayudó? Necesito detenerme aquí un momento. Y hablar de Antonio y Eva. Los padres de Marta podrían haber callado. Podrían haberse retirado del mundo público, protegerse del dolor. Intentar reconstruir sus vidas en silencio. No lo hicieron. Desde el primer día, Antonio del Castillo se convirtió en la cara visible de una lucha que ningún padre debería tener que librar. Apareció en cada programa de televisión que le abrió sus puertas. Habló en cada micrófono que se le acercó. Viajó. Declaró. Protestó. Exigió. No por fama. No por protagonismo. Sino porque, mientras él hablaba, la gente no olvidaba a Marta. Y mientras la gente no olvidaba a Marta, existía la posibilidad de que alguien, en algún lugar,
Dijera algo que llevara a encontrarla. Eva Casanueva, la madre, eligió un camino diferente pero igualmente valiente. Más silenciosa. Más interior. Pero igual de firme. Ella también siguió el caso. Ella también exigió justicia. Ella también vivió cada nueva declaración de Miguel, cada nuevo juicio. Cada nueva búsqueda fallida. Hay una imagen que resumía todo en aquellos primeros meses. Los carteles. Por toda Sevilla. Por toda España. El rostro de Marta. Su sonrisa. Sus ojos. Y las palabras, ¿dónde está Marta? Esa pregunta lleva más de 15 años sin respuesta. La familia del Castillo ha recibido el apoyo de miles de personas a lo largo de los años. Ciudadanos anónimos que les escribieron cartas. Que les mandaron mensajes. Que se manifestaron con ellos. España entera conoce el nombre de Marta. Y eso, aunque no devuelva a Marta, tiene un significado. Significa que su historia importa. Que su vida importa. Que su muerte no puede quedar sin respuesta definitiva. Hay un país entero que sigue esperando ese día. ¿Dónde estamos hoy? Miguel Carcaño cumplió condena y fue puesto en libertad. Su caso generó también un debate profundo sobre el sistema de cumplimiento de penas en España. Sobre si 20 años son suficientes. Sobre si la justicia puede ser completa cuando el crimen no está completo. El Cuco, tras su condena por falso testimonio, también salió de prisión. Y también generó polémica con cada aparición pública posterior. El entorno de aquel piso de la calle Tajo sigue siendo, para muchos, el lugar donde se enterró no solo la vida de Marta, sino también la verdad sobre lo que allí ocurrió. La investigación oficial ha sido reabierta en diversas ocasiones. Ha habido nuevas diligencias, nuevas escuchas, nuevas entrevistas. Pero el cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer. Algunos expertos en criminología que han estudiado el caso apuntan a que, con el paso del tiempo, la posibilidad de encontrar restos identificables se reduce, pero no desaparece completamente. La ciencia forense ha avanzado enormemente en los últimos 15 años. Lo que antes era imposible de identificar, hoy a veces puede serlo. Y mientras exista esa posibilidad, existe la esperanza. La familia del Castillo sigue pidiendo que el caso no se cierre. Sigue pidiendo que la justicia no dé por completado su trabajo. Sigue pidiendo lo único que en realidad han pedido siempre. Saber dónde está Marta. ¿Por qué este caso sigue resonando? ¿Por qué, después de 15 años, seguimos hablando de Marta del Castillo? Hay una respuesta simple, porque no está cerrado. Pero hay otra respuesta más profunda. Este caso nos habla de muchas cosas que están en el centro de lo que somos como sociedad. Nos habla de lo que ocurre cuando los jóvenes crecen en entornos donde la violencia no se nombra, no se trata, no se detecta a tiempo. Nos habla de cómo una red de silencios puede proteger a quienes hacen daño. Nos habla de la dignidad que se le debe a los muertos, el derecho a ser encontrados, a ser enterrados, a que sus familias puedan despedirse. Nos habla también de los límites del sistema judicial. Un sistema que, en este caso, condenó al asesino confeso pero no pudo resolver el misterio completo. No porque fallara necesariamente en sus procedimientos, sino porque algunos crímenes son construidos deliberadamente para resistir a la justicia. Y eso es algo que, como sociedad, debemos mirar de frente. Nos habla, por último, de lo que significa no rendirse. Antonio y Eva del Castillo llevan más de 15 años sin rendirse.
Y en su resistencia hay una lección que va más allá del caso de su hija. La lección de que la memoria importa. La lección de que el silencio es una forma de complicidad. La lección de que exigir la verdad, incluso cuando la verdad duele, es lo que nos hace humanos. Llegamos al final. Pero no al final del caso. Ese final todavía no ha llegado. Marta del Castillo tendría 33 años hoy. No sabemos qué habría hecho con su vida. No sabemos qué persona habría llegado a ser. No sabemos qué habría amado, qué habría construido, qué huellas habría dejado en el mundo. Solo sabemos que tenía 16 años. Y que aquella noche de enero entró en un piso del que no salió. Lo que sí sabemos es lo que dejó. Dejó una familia que no ha dejado de buscarla. Dejó un país que no ha dejado de recordarla. Dejó un caso que sigue siendo, para la justicia española, una herida abierta. Y deja una pregunta que tú, que estás escuchando esto ahora mismo, también puedes hacerte. No como ejercicio académico, sino como algo real. ¿Cuántas Marta hay en el mundo cuyos nombres no conocemos? ¿Cuántas familias esperan respuestas que nunca llegan? ¿Cuántos silencios protegen a quienes no merecen protección? No tengo respuestas para esas preguntas. Nadie las tiene. Pero hacérselas ya es algo. Porque los crímenes no sobreviven solo gracias a los criminales. Sobreviven también gracias al olvido. Y mientras recordemos a Marta, mientras sigamos preguntando, el olvido no habrá ganado. Esto ha sido el caso de Marta del Castillo. El caso que España no olvida. Si este video te ha llegado, compártelo. No para conseguir visualizaciones, sino porque hay una familia que lleva 15 años pidiendo que nadie olvide el nombre de su hija. Marta del Castillo.